Ahora, dicho esto, vamos a recibirlo, hacemos cariñosamente, con mucho entusiasmo, con mucha alegría. Una vez más, abrimos las puertas, estaba revisando que hace 2 años conversamos por temas muy similares, pone la mañana camino. Ramiro Rodríguez Barilari, de la Asamblea Permanente por la Rambla Sur. Hola Ramiro, buen día. ¿Qué tal, Alejandro? Muchas gracias por la invitación. Bueno, gracias a vos por aceptarla. Cito como fuente esta información que en este caso publicó el portal La Red. Dique Magua, Asamblea Permanente por la Rambla Sur, se opone a la privatización y aboga porque sea de uso público. En el marco de un anuncio del Ministerio de Transporte de reinstalar allí el puerto de Montevideo. No es un escenario nuevo, ya ha tenido antecedentes diversos que, entre otras cosas, ha provocado una reacción similar por parte de la Asamblea Permanente por la Rambla Sur. Pero como yo detesto siempre dar las cosas por entendidas, a mí me gustaría, Ramiro, que nos expliques dónde estamos parados y qué fue lo que provocó, entre otras cosas, ayer tuvieron una asamblea, me gustaría que nos cuentes cuál fue el resultado de la misma y nos pongas a tiro con la última información. Bueno, de alguna manera tiene que ver con esto que hablabas cuando hablabas de los 90 años de Olga del Grossi, de alguna manera la memoria, ¿no? Tiene que ver con la memoria de nuestra ciudad, con la memoria de lo que somos, los uruguayos y las uruguayas. Y entonces la iniciativa de juntarnos hace 4 años y constituirnos, ahora el 4 de agosto va a ser 4 años, como Asamblea Permanente por la Rambla Sur, tiene que ver con la preservación de una memoria, con el tratamiento cuidadoso de la ciudad, con el pensar en la planificación para el disfrute, para el goce de la mayoría de la ciudadanía. Entonces, bueno, nosotros nos constituimos hace 4 años justamente cuando iba a ser aprobado o iba a entrar a la Cámara Baja el proyecto de venta del predio Magua, es decir, contiguo al dique, donde estuvo instalada la compañía del gas anteriormente, y para instalar allí un puerto fluvido marítimo, es decir, para las conexiones a Buenos Aires, un hotel 5 estrellas y un shopping center. Bien, el proyecto ese, a través del trabajo de sociedad civil organizada, no solamente a través de la Asamblea Permanente por la Rambla Sur, sino también de forma independiente, se logró un trabajo político y social por el cual el Frente Amplio, el gobierno del Frente Amplio, retira ese proyecto del Parlamento. Perdón que historie un poquito, pero para ubicarnos, porque... No, es exactamente lo que te pedí, exactamente mucha gente de la audiencia de repente no tiene ese proceso. Posteriormente, esto sucede en 2018, posteriormente la entonces ministra de Industria, Carolina Cose, profundiza esa escucha a la ciudadanía en relación a la no venta y a la no instalación del puerto, a la preservación de ese sitio como un potencial espacio público, es decir, está en la esfera pública, y entonces capitalicémoslo para mejorar el equipamiento público de la ciudad, de la costa, es decir, la costa del centro no es una costa con un espacio público verde, por ejemplo, accesible. La Rambla es un espacio no solamente de quienes habitan en el centro o en la ciudad vieja, sino que es un espacio de todos los uruguayos, es para el disfrute general. Y entonces, bueno, la entonces ministra convoca a un concurso de ideas arquitectónicas y urbanísticas para el predio Magua. Un concurso para cuyas bases se hace un convenio con la Facultad de Arquitectura, Diseño y Urbanismo, y se realiza una encuesta de la que participa una cantidad importante de personas, y donde se manifiesta, digamos, cuáles son las voluntades para ese territorio. El deseo para ese territorio es que sea un espacio público, accesible, un espacio dedicado a actividades recreativas, deportivas, culturales, sociales, y entre los destinos no deseables se expresa que justamente un puerto, un shopping, un hotel, espacios restrictivos. Sobre esa base se construye, justamente sobre esa devolución, sobre ese resultado de la encuesta, se construyen las bases, se llama el concurso, participan más de 50
estudios de arquitectura y se hacen diversas propuestas. Hay una premiación, hay un desembolso del erario público justamente para premiar y para organizar este proyecto. Recuérdanos el año. Esto se realizó en 2019. Es decir, en 2018 se frena la venta. A fines de 2018, Carolina Cose anuncia este concurso de ideas que lo termina llevando a cabo, digamos, en las últimas etapas, el ministro Monsecchi, es decir, quien sucede a Carolina Cose en el cargo del ministerio. Bien, se termina entonces este concurso con una premiación, con la problematización, digamos, del tema, ¿no? Es decir, pensar ese espacio como un espacio público y pensando en destinos para ese lugar. Es solo un proyecto el que incluye un puerto en ese sitio, los demás proyectos no lo entienden de esa manera. Es decir, se trabaja, se amplifica el tema y se problematiza, es decir, se desglosa por distintos grupos de arquitectos, arquitectas, urbanistas, paisajistas, sociólogos, es decir, equipos multidisciplinarios, y concluye entonces esta etapa con una presentación de ese proyecto por parte del entonces ministro Monsecchi, del decano Danza de la Facultad de Arquitectura y del intendente de Icandia. Bien, eso queda, el gobierno del Frente Amplio no continúa ese proceso, digamos, o sea, hay dos pasos, el del freno y el de la profundización en cuanto a lo democrático y a las vías para generar un proyecto, digamos, este concurso de ideas es pensar en el tema, y luego se discontinúa, es decir, el Frente Amplio no avanza más allá de eso, cambia el gobierno, y el nuevo gobierno en realidad, estamos en pandemia, hay algunas iniciativas en relación a retomar el proyecto de López Mena inicial, pero bueno, se suceden distintas cosas. Nosotros seguimos trabajando durante la pandemia, esos 2 años de forma mayoritaria virtual, pero seguimos reuniéndonos y ahora nos encontramos que en 2022 hay una nueva iniciativa en la que el sujeto omitido es Buquebus, porque no se dice que sea una terminal para Buquebus, pero se dice que es un puerto para ferries a Buenos Aires, y en este momento no hay otra empresa que lo haga y tampoco se vislumbra que vaya a existir esa competencia. Y claro, el proyecto no vende, la propuesta es no se vende ese territorio, sino que sería de la Administración Nacional de Puertos, que lo concesionaría. No hay un hotel, no hay un shopping center, pero sí irrumpe en la geografía y en el paisaje montevideano un puerto en primera instancia para ferries a Buenos Aires y luego para cruceros. Entonces, si vamos a la hora, Alejandro, lo que la Asamblea Permanente por la Rambla Sur retoma es, este planteo se está haciendo desde el Ministerio de Transporte y desde la Intendencia de Montevideo. Lo que la Asamblea por la Rambla Sur retoma es cuál es la razón para sacar el puerto fluvio marítimo, es decir, de ferries y de cruceros, fuera del recinto de la bahía. Nosotros entendemos... Esa me parece que es una oportuna pregunta, más allá de lo del dique al que quiero regresar. De pronto, ¿no hay razones interesantes, sostenibles y sostenidas, por lo visto, porque ha ocurrido en distintas administraciones, de que el puerto allí donde está el puerto para recibir a naves con pasajeros, cruceros, el buquebús de hoy y de ayer y de mañana seguramente, pero quizás alguna otra empresa alguna otra vez, en algún momento, de pronto conviene preguntarse si no habría que mudar de ese lugar el puerto. ¿No pensás que es... ¿Cuál es la respuesta a esa pregunta? Bueno, a ver. Tal vez hay que mudar el puerto. Lo que pasa que nosotros insistimos, hay que salir del yo para mí, digamos, ¿no? Hay que salir de las opiniones, sean de este humilde fotógrafo o de arquitectos y urbanistas, que no hagan un estudio definitivo sobre o digamos, un estudio sobre el problema. No hay un estudio de la bahía, del puerto de Montevideo, que indique que hay que sacar el puerto de allí, el puerto de pasajeros de allí.
No quiere decir que no se pudiera relocalizar, tal vez hay que relocalizarlo, pero nos preguntamos, ¿por qué no existe un estudio en relación a este tema? Anteriormente se había pactado con la empresa Buquebus la instalación del puerto en la zona de Capurro. Pues después al empresario López Mena no le interesó más esa propuesta y entonces empezó con este trabajo fino y que finalmente deviene en el proyecto presentado en 2016 y que se avanza durante el gobierno anterior. Es decir, en algún momento se barajó eso, pero sin embargo estamos funcionando a golpe de empresario, ¿no? Como si estuviéramos en la época de Magua o en la época de Piria. Yo pregunto, nos preguntamos en la Asamblea Permanente por la Rambla Sur, ¿volveríamos a construir la Rambla de Piriápolis donde está hoy? Que sumió a la playa de Piriápolis a ser un segmento absolutamente angosto y humedecible, digamos, ¿no? Más allá de la belleza paisajística y de la propuesta inicial, evidentemente faltaban a esa altura del siglo XX estudios prospectivos que nos llevaran a pensar si eso era viable, si era bueno para ese espacio nuevo, esa ciudad que se estaba configurando. Entonces, lo mismo decimos acá. Primero hay que hacer un estudio de la bahía para ver si no es posible relocalizar el puerto de pasajeros dentro de la bahía. Si el resultado es que sí, bueno, se buscará un espacio, o sea, eso llevaría a un diagnóstico. Si el diagnóstico dice que no, que hay que sacarlo, y que entonces el puerto, que es una jurisdicción nacional y no departamental, le estaría endosando un problema a la ciudad de Montevideo. Es decir, si hay que sacar el puerto de la bahía, pues entonces hay que localizarlo en la costa de la ciudad. A eso llamamos endosar un problema. Entonces, cuando una ciudad, una capital de un país serio, tiene un problema, hace un estudio y un nuevo diagnóstico. Y nuevamente, no aplica a que un empresario venga con un capital y diga, quiero este lugar, y se lo cede, sino que en realidad hace un estudio de cuál es el lugar de la costa de Montevideo que tendría una menor afectación. ¿Bien? Y si da que es Magua, entonces veremos. Pero en principio no está ni el diagnóstico 1 ni el diagnóstico 2. Por lo tanto, no hay una máxima por la que tenga que ser Magua. Lo que hay es un negocio que al gobierno nacional le parece interesante y que a la Intendencia de Montevideo también. Esto además tiene un mix que lo expresaba de forma muy contundente e interesante el ingeniero Grompone en la radio hace unos días. ¿Por qué? ¿Qué tiene que ver las torres en la ciudad de Montevideo, o sea, un fenómeno de índole de inversión inmobiliaria, con el puerto? Es decir, para que el negocio le cierre la empresa propone construir torres en la ciudad, con una altura excepcional. Para eso la Intendencia manejaría ciertos predios de propiedad aparentemente departamental, donde autorizaría, pero así no fuera de propiedad departamental, no quiero que quede esto como una cosa excluyente, donde allí autorizaría una altura particular para que entonces el negocio le cerrara. Bueno, en realidad nosotros entendemos que este es un tema que tiene suficiente complejidad como para agregarle además otras incidencias sobre un territorio que está siendo como implotado o explotado o abusado de forma reiterada, ¿no? Es decir, tenemos suficientes propuestas todo el tiempo. Sí. Estamos en el contexto de la isla, donde la propuesta de la isla suena como un tiro un poco alto, suena, para muchos puede sonar un divague, y bueno, y entonces si pensamos en el puerto de Magua, parece algo mínimo en relación a lo considerable o a lo sobredimensionado de la isla. A ver, entonces, sobre esto, sí, continúa el enunciado. No, entonces básicamente tenemos que estar atentos a estas incidencias, a este acecho permanente en el cual podemos perder la dimensión real de lo que sucede. Es decir, claramente, comparado con la isla, Magua es una anécdota. Pero la isla puede ser una fantasía, ¿no? Es decir, si se disparan una cantidad de proyectos divague, semidivague, de gran porte, que implican tanto 300 millones de dólares como 200, porque nunca se sabe, porque tiran cifras que dan lo mismo, porque como son disparatadamente grandes,
y los mortales comunes no tenemos idea de qué significa eso y nos da lo mismo un número que el otro, solamente podemos quedar deslumbrados ante esos números favorablemente o en contra. Bien, es un poco, digamos, lo que nosotros hacemos es un llamado a la prudencia y al seguir un método que no sea pensar que estos antecedentes nos puedan llegar a hacer entregarle a otros empresarios el resto de la costa, que es un bien tan preciado de la ciudad de Montevideo y tan particular, ¿no? El acceso a la costa, más allá de ciertas concesiones más o menos revocables, tenemos un acceso a la costa privilegiado. Entonces, empresa que viene con una propuesta, otra en otro sitio, no hay venta, se minimizó el daño, entendemos nosotros, pero la pregunta número 1, ¿por qué sacar el puerto de la bahía? Estudiemos bien, eso, punto 1. Sí, bien, perdón, Alejandro, adelante. No, que me parece sensato tal como lo estás contando, que me parece que es una pregunta natural, lógica, pertinente, es decir, esto que está aquí, ¿de verdad tenemos que sacarlo? Quizás la respuesta sea sí, y en todo caso, si hay que sacarlo, habrá que hacer un estudio a propósito de qué es lo mejor, cuál es el mejor lugar para ponerlo. Acá hay varias cosas que me gustaría poner arriba de la mesa. También me pregunto, en qué medida esta reacción de la Asamblea Permanente por la Rambla no está siendo hija consciente o inconsciente de una actitud de general bastante, aplica el doble sentido para la misma palabra, reaccionaria, por reacción y por amor al pasado, de que tengamos los uruguayos medio implícitos en general ante cualquier cambio. Yo no me canso de decirle a la gente, amo a Soliño y toda su creación literaria. Yo mismo de gurí cantaba mucho Viejo barrio que te vas, y en realidad estaba haciendo alusión a que era una mala, la piqueta fatal del progreso tenía que ver, era mostrada como una mala noticia, y no es otra cosa que la Rambla, justamente la que estamos hablando ahora, que es un maravilloso sello de identidad, democrático a patadas, republicano por donde se le quiera ver, bello estéticamente. Soy de los que cree que la estética es algo que tiene que reivindicar la democracia, y en particular los que creemos que los recursos deben ser mejor fundamental de la convivencia humana. La Rambla Sur, la Rambla de Montevideo toda la tiene, la Rambla del Sur en particular lo posee. Quiero decir, si a lo mejor hubiese estado, mirá que estoy jugando, sí. Estoy jugando, y además el juego incluye un oxímoron, una contradicción, porque la Asamblea Permanente por la Rambla Sur no existiría, porque no existiría la Rambla Sur. Pero bueno, en fin, si esto se diera en aquel tiempo, no habría los Rodríguez Barilari que dirían, esto en realidad no lo necesitamos porque rompería nuestra memoria y nuestra identidad. Te estoy molestando un poco deliberadamente, ¿verdad? No, está muy bien, está muy bien. Estarías hablando de algo así como una neofobia, ¿no? Que un poco la tenemos. Yo me doy cuenta y recuerdo Tabaré Vázquez en su primera administración, las ofensas que tenía la gente, los comerciantes, los informativos de TV, entrevistando a los comerciantes de Sarandí, ¿verdad? Que sí. Donde pasaba el 103, el 106, el 109, todos se metían por ahí. Y ahora es peatonal, y no se nos ocurre que eso no sea peatonal, ¿no es cierto? Que después creo que fue Arana el que le puso bancos a la Rambla. La Rambla no tenía bancos. ¡Qué loco! No, claro. A ver, yo creo que los cambios siempre cuestan, pero nosotros, tomando tu expresión, nosotros tenemos amor al presente y amor al futuro, ¿no? Es decir, entendemos que tiene que ser una ciudad que asegure la convivencia y que no se puede estropear lo bueno, ¿no? La Rambla, como decías, es un proyecto que se gesta a principios del siglo XX, que se va haciendo por tramos, más o menos discontinuos. Están primero Ramírez, un tramo de Pocitos, y luego, sobre los 30, está la concreción del gran proyecto ambicioso de la Rambla Sur, que a diferencia de los otros, rectifica, es decir, antropiza o sobreantropiza esa costa, ¿no? La otra es la Rambla, que tiene playas,
La Rambla Sur es la que, digamos, negó las ensenadas de la geografía de ese sitio y la rectificó. Hoy probablemente, como decíamos, de la Rambla de Piriápolis, probablemente con la evolución del análisis de conceptos como la biodiversidad, por ejemplo, o incluso en relación a la sustentabilidad propia del sitio, tenemos afectaciones debidas al cambio climático y otros que hacen que de repente fuera más conveniente, o sea, de distintos puntos de vista, donde también estarían los culturales y sociales y la identidad y la posibilidad de ir a la playa, ¿no? O sea, una cantidad de datos, tal vez la Rambla Sur no tendría ese diseño y sería otra cosa. Entonces, siempre, por supuesto, y puede haber quien haya reaccionado en aquel momento, y lo mejor que puede pasar, entiendo yo, es que una sociedad civil se active y piense, porque justamente es un ejercicio de la democracia. Hay un malentendido, creo yo, desde los gobiernos de todos los partidos y desde las estructuras partidarias, que cuando la base social reacciona, no lo entiende como un recuerdo de a quiénes se deben, ¿no? Sino que lo sienten como una pelea. Esto no es una pelea, esto es una discusión vehemente, probablemente, porque es necesario, porque en realidad la sociedad civil es la forma que tiene de manifestar, ¿no? Ante un poder que está electo y bueno, y en definitiva es el que tiene la capacidad de negociación, por ejemplo, en este caso con los privados. Y pasando en limpio, a ver si entiendo bien el cuento que vos hiciste. A diferencia de aquella propuesta del anterior gobierno, esta no habla de enajenación. Y eso luce, me parece, como una noticia más favorable para, llamémosle así, los intereses colectivos, ¿no es cierto? Ese es un asunto que me parece que hay que tenerlo en cuenta. Segundo, del mismo modo, también hay que tener en cuenta que la propuesta del Frente Amplio, del gobierno del Frente Amplio anterior, que incluía vender, tuvo la capacidad de dar una marcha atrás ante miradas que fueron muy críticas con relación al proyecto. Hasta ahí voy bien también, ¿no es cierto? Totalmente. Y en ese contexto surge lo que decías vos, que me parece que es oportuno, la mirada del propio Estado, del propio gobierno, personalizado en la ministra de entonces de Industria y Energía, la hoy intendenta Cose, decir, bueno, está bien, a ver, ¿qué podemos hacer con esto? Y hay un llamado, el Estado le propone a la sociedad que active sus neuronas creativas, democráticas, republicanas, para que nos den ideas, insumos, para ver qué hacer. Lo que ahora luce como, a ver si lo entiendo bien, una presunta contradicción, es que el gobierno analiza el proyecto del puerto del dique Maguá, según la diaria, para la Intendencia de Montevideo puede tener un impacto positivo. La Intendencia de Montevideo, gobernada por la intendenta Cose, la ex ministra de la que hablábamos recién. ¿Esto luce para ustedes también como una potencial contradicción? Sí, a nosotros nos genera un cuestionamiento en ese sentido, es decir, no creemos que sea la continuidad del ciclo iniciado o profundizado por Cose durante su gestión en el Ejecutivo, porque fue quien profundizó en la problematización y en el pensar un destino público para ese sitio. Y esto sí es público, porque quedaría en la esfera pública, sería una concesión. Las concesiones tienen sus singularidades. También hay que pensar, las concesiones pueden ser como la del club de golf, eterna, ¿no? Y en realidad el club de golf es un espacio para el fin de semana que accede quien se anima a entrar, digamos, ¿no? O sea, que la concesión es un concepto de cierta complejidad, ¿no? Pero me parece que sí, que hay un cambio en la postura que no logramos comprender. También entendemos, y sale la Intendencia con mucha vehemencia en este sentido de reconocer lo favorable, y nosotros creemos que hay una cantidad de dimensiones que, más allá de los estudios de impacto que se ofrecen por parte de, digamos, que se ofrecen, no, que los exige el ordenamiento territorial, creemos que hay que pensar en los impactos sociales que puede tener el proyecto, en los impactos viales, en los impactos paisajísticos. Esa idea de la Rambla como límite, ¿no? La Rambla es el último límite, me gusta, eso lo dice el arquitecto Conrado Pintos, que tiene imágenes. La Rambla tiene esa gracia de que en realidad es lo último antes del agua y el horizonte, ¿no? Entonces, si pensamos en que allí va a haber una escollera de una cantidad de metros, pero digamos equivalente a la escollera Sarandí, donde van a venir
en principio los barcos de la no nombrada buquebús, y luego los cruceros que miden 200 metros. Entonces, el paisaje cambia, y además cambia desde el punto de vista circulatorio, es decir, la cantidad de proveedores, pasajeros, vehículos de turismo, ómnibus de gran porte, es decir, cambia aquello en el medio de un paseo consolidado como es la Rambla, y la Rambla del centro, de que es un espacio doméstico, digamos, ¿no? Es un espacio público de escala doméstica, que es algo bastante despreciado en general por autoridades y técnicos a la hora de pensar que la gente pasee el perro no es un valor. La gente pasea el perro en un espacio de convivencia. La costa es un espacio de convivencia. En estos momentos en que la inseguridad es el cuco que se utiliza con como argumento de lo que sea, la costa, la Rambla y las playas son espacios de convivencia donde la seguridad prácticamente, de algún modo podemos decir que está garantizada, ¿sí? Hay un uso, digamos, hay una casuística al respecto. Entonces, nos parece que es una irrupción. Pero vos, para que quede claro, una irrupción Ramiro, poco deseable, perdón, sí. Para que quede claro, vos entendés, y para terminar por hoy, a cuenta de mucho más, a cuenta de mucho más. La instalación de este proyecto con un puerto, con las torres, con la mar en coche, de alguna manera distorsionaría ese concepto de Rambla como paseo público, donde vamos a que la novia nos deje o donde vamos a tener chance de conseguir una nueva novia o novio. Una nueva novia, exactamente. Sí, es eso. Es decir, de alguna manera, la novia o el novio, cada uno claro. merece, ¿no? Vos decís que eso se distorsionaría. Y la pregunta incluye otras dos, y te pido que la dejemos por ahí por hoy. Una, he escuchado, lo vi en televisión un par de veces, a los informativos que salen a preguntarle a la gente el proyecto que les parece, y escuché a vecinos, un par de ellos comerciantes, diciendo que sería buena idea, claro, el comerciante del lugar pensando, esto se me va a llenar de gente, puede ser una buena noticia. Y de alguna manera desacreditando a los que opinan en contra de este proyecto, diciendo que no son vecinos de la zona. Con lo que acá se introduce otro elemento interesante. ¿Quiénes somos los dueños de la ciudad? ¿Los que vivimos en el lugar o los que habitamos el planeta? Por decirlo, usando los dos polos, ¿no? Y ese es un asunto sobre el cual me gustaría que des una opinión. Y el otro, yo comenté más temprano, conozco muy bien el lugar porque mi hijo juega al babyfútbol en AEBU, y la canchita de fútbol, en la que no hay un solo pasto, porque es tierra y arena, juega ahí todos los fines de semana, y todos los fines de semana de todo el año vamos por ahí. El lugar se llena de gente, pero el lugar no está siendo lo suficientemente amable, abierto, democrático, como podría potencialmente estarlo. Vos, estos dos últimos aspectos, ¿qué decís con relación al tema? A, ¿se perdería el paseo por venir a un puerto? B, ustedes opinan, pero en realidad ustedes no viven ahí. C, ¿acaso ese lugar es un lugar lo suficientemente agradable? Bien, yo creo que sí que cambiaría en relación a lo que hablábamos hoy de la neofobia, digamos, de la reacción a lo nuevo. Creo que es muy importante pensar, y en la ciudad en general, cuando se demuele una pieza puntual de arquitectura, para ir a lo mínimo, ¿no? Siempre es muy importante la calidad de las sustituciones, ¿no? Es decir, lo nuevo por lo nuevo, para mí no es celebrable, ¿no? Es la calidad de lo que estamos construyendo, en este caso, ciudad. Por otro lado, la ciudad entendemos que debe ser un sistema solidario. No importa dónde uno viva. Lo que importa es el interés que uno pone en la ciudad de todos y de todas. Y eso es algo que es premisa de este colectivo, en el cual hay gente que habita la zona, como es mi caso, que no soy oriundo histórico de esta zona, pero que hace años que vivo aquí, y tanto como de otras personas que viven en otros lugares, en lugares muy lejanos, porque toda la ciudad es de todos y de todas, pero además la capital de este país y la Rambla son una seña de identidad general del Uruguay. Respecto a lo amigable de ese sitio, nosotros entendemos desde el primer momento de nuestro trabajo y de nuestra lucha, por qué no decirlo, que
que es un espacio potencial, que es un espacio Sí. vinculable porque está la Plaza República Argentina, está la costa. Nosotros lo que entendemos es que los padrones Magua son, por naturaleza geográfica y por proximidad al paseo de la Rambla, naturalmente integrables, incorporables a esa Rambla. Un parque de la costa, un balcón de la costa. Este proyecto actual propone compatibilizar con esos postulados que defendimos nosotros en 2018. El tema es que además mete un puerto. Entonces la compatibilidad entre una cosa y otra es bastante contradictoria. ¿Qué resolvió ayer? Sí. Nosotros vamos a por más y mejor espacio público y a un estudio serio de un país serio y de una ciudad seria de dónde se tiene que instalar un puerto de pasajeros. ¿Y a propósito de que no viven allí? No, justamente, es decir, a propósito de que no vivimos allí, eso que te decía antes, la ciudad es un sistema solidario en el que todos tenemos la capacidad de participar desde nuestras idoneidades, de nuestra capacidad de trabajo, de nuestras sensibilidades, porque el modelado de la ciudad no le corresponde al que padece o disfruta un lugar, porque convengamos, la ciudad no siempre se disfruta, también se padece, ¿no? Pensemos que hay calles de la ciudad que no tienen pavimento, ¿sí? Y que los servicios son mucho menores que el resto. Entonces, justamente, el sistema solidario es el que permite que una ciudad se piense como desde una integralidad, ¿no? Entonces, la ciudadanía y el empoderamiento hay que ejercerlo como un derecho y como diría yo también, como un deber en la medida de las posibilidades de cada uno, cada una. Bien, perfecto. ¿Qué van a hacer ahora como asamblea permanente? Nosotros tuvimos una reunión la semana pasada con autoridades de la Intendencia de Montevideo. Tuvimos un diálogo un encuentro muy fluido, en el que claramente tenemos discrepancias. Como decías tú, este proyecto no tiene características exactas al anterior, pero nosotros les volvimos a plantear justamente a las autoridades de la Intendencia que deben reclamar el estudio por parte del Estado, del Gobierno Nacional, sobre el quitar de la bahía el puerto. Es decir, necesitamos ese diagnóstico y les pedimos ese compromiso que vamos a formalizarlo en una nota que resume la asamblea que tuvimos el otro día con la participación de Monsecchi, de Oreggioni, de Delgado, de Ferreri y de Graña, todos jerarcas de la administración departamental, y bueno, digamos, avanzar en ese compromiso a qué es lo que debe exigir la Intendencia, y que en el caso que efectivamente el diagnóstico fuera que hay que sacar el puerto de la bahía, bueno, entonces que también la Intendencia se comprometa a hacer un estudio y que no sea Magua por defecto. Pero ¿no piensan reunirse también con el Gobierno Nacional, con el Ministerio de Transporte? Sí. Por supuesto que vamos haciendo distintas reuniones. Es un grupo humano que tiene otros compromisos para su propia subsistencia individual, y entonces vamos asumiendo los compromisos que vamos pudiendo, y en la medida que es un grupo que milita por una causa y que tiene que establecer prioridades porque también tiene tiempos finitos para dedicarle, ¿sí? Por lo tanto, tenemos un plan de trabajo, porque nos seguiremos reuniendo con autoridades de distintos partidos políticos, con jerarcas de distintas administraciones, asimismo con la Defensoría de Vecinos y Vecinas de Montevideo, con la Institución Nacional de Derechos Humanos y con académicos que puedan brindarnos ciertas opiniones o diagnósticos que ya se tengan al respecto, así como con organizaciones territoriales. Es decir, la base territorial y la relación del entorno inmediato y citadino es muy importante. Respóndeme casi con un sí, con un no, algunos comentarios del público. Guillermo dice, ¿qué se está haciendo en el faro de Punta Carretas o Punta Brava? Bueno, allí se inició durante la administración del Frente Amplio, no tengo los datos exactos, un puerto deportivo que luego se pensó en que López Mena le iba a interesar como terminal portuaria. En este momento creo que las obras están detenidas, pero se seguía en el plan puerto deportivo y no se incorporó López Mena a ese proyecto.
Eduardo dice, ese lugar originalmente fue estudiado por algo, hay un dique allí, el tema anterior con Buquebú fue básicamente que se adquiría la propiedad, ahora no. Por otro lado, es una zona bastante descuidada y desaprovechada, no comparemos con la isla que no tiene nada que ver. Bueno, algo de esto ya hemos dicho. Omar dice, pregunto, ¿por qué no se hizo? ¿Cuántos empleos puede generar y solo al comienzo de la obra y después que se instale como locales y otros? Así como está, nadie gana, lo dice Omar. ¿Puedo ir con esa? ¿Puedo ir con esa? Sí, 10 segundos. Una respuesta, sí. Básicamente, la idea del trabajo, nosotros vamos, reitero, desde el principio. Para un poquito que se va a cortar y no quiero dejarte con la. Vale, espero. Se me fue la tortuga, no me di cuenta que ya se nos había ido el tiempo. Aguantate un segundo. Sí, claro. Salí y entrá a la reunión de vuelta, ¿sí? Perfecto. Bueno, ahora sí, retomamos. Ramiro, me decías. Estamos así, ¿eh? Sí. En respuesta un poco a lo que decía el oyente, que por supuesto respeto la opinión, pero tenemos que tener cuidado con si el argumento del trabajo no es de un cortoplacismo extremo. Y tenemos que pensar en la dimensión de cómo se instala algo, una continuidad en el tiempo, porque el elemento del trabajo es como el irrefutable, ¿no? Nos encajan cualquier cosa a partir de que se van a generar fuentes de trabajo. Es un argumento perfecto para que en realidad nada tenga límite. Entonces hay que tener cuidado. Y nosotros vamos, desde el principio, en 2018, a por más y mejor espacio público. A la Asamblea Permanente por la Rambla Sur no trabaja para que quede eso como está. Trabaja por integrarlo como espacio público. También nos recuerdan que el club náutico, los clubes de pesca, bueno, alguien también hablaba del propio club de golf. Estas, de hecho, también son privatizaciones. En este marco, el proyecto del cual estamos hablando, a Eduardo, por ejemplo, le parece interesante, ya que convivimos con todo lo anterior. Bueno, eso supone valoraciones positivas al respecto. Hay que ver si las contraprestaciones que brindan esos concesionarios socialmente tienen un rédito o básicamente son la continuidad de una situación sana o no tanto. Dice Sara, buenos días, hace años vivo en la zona, no sé qué hay que hacer, pero así no se puede seguir. Llegué a la tardecita, no todos andan por ahí. Ahora los aparatos de gimnasia no funcionan desde hace 2 años, las lámparas de la Plaza Argentina están rotas, la calle que está detrás de la cancha por la situación del país es baño público y lugar de dormir. Bueno, el lugar que yo te decía, ¿verdad? Que conozco bien y que no es un lugar amable. Bueno, esto lo dice Sara. Compartimos las preocupaciones en cuanto a las mejoras que merecen ese y cantidad de espacios públicos de la ciudad. Sí. En todo caso, me permito en esto decir que la Asamblea lo que está diciendo no es que así estamos fenómeno, así estamos notable y hay que dejar todo como está, ¿no? Exacto. Hay una idea que fue interesante a la hora del trabajo, que es el ministro Rossi, el ministro de Transporte del gobierno del Frente Amplio, manifestándose en contra de la reacción, justamente eso que decía yo, lo mal entendido del gobierno, en aquel caso, no estoy diciendo de este, hablaba de que la Asamblea Permanente por la Rambla Sur quería continuar o darle continuidad a las ratas, ¿no? Y yo recuerdo, fue una expresión del ex ministro Rossi, ¿no? Exacto, muy poco feliz, y que hablaba más de él y de su gobierno que de la Asamblea Permanente, porque si había ratas allí es por responsabilidad de quien tiene la propiedad. Sí, coincido, no saco la pata del lazo. Yo creo que en general el ministro Rossi fue un buen secretario de Estado. Sin embargo, esa expresión fue muy infeliz porque en todo caso, si tenés un lugar que es un nido de ratas, te interpela vos como gobernante, ¿no? No es un argumento para vender porque además es peligroso, porque entonces cuando se te ocurre vender algo, lo llenas de ratas primero. Es decir, hay unos juegos, nosotros vamos a por más y mejor espacio público. Hay ejemplos suficientes a nivel mundial y a nivel del país, y de Montevideo particularmente, y de la administración del Frente Amplio, que hace 30 años que está en el gobierno, que ha convertido espacios que estaban en desuso en espacios para el uso y goce de la ciudadanía. Ahí vamos nosotros en Magua. Ahora sí, te agradezco, te abrazo y te despido, ¿de acuerdo? Gracias, Alejandro, como siempre. Gran abrazo. Gracias. Chau. Nos ayudaba a poner la mañana en camino el fotógrafo Ramiro Rodríguez Barilari, de la Asamblea Permanente por la Rambla Sur.